Hay un objeto sagrado que millones de católicos tienen en sus manos, que llevan colgado al cuello, que guardan en sus bolsillos, y la inmensa mayoría no tiene ni la menor idea del poder espiritual tremendo que contiene, ni de los errores gravísimos que están cometiendo en cómo lo usan, cómo lo tratan, cómo lo entienden. Y ese objeto es el Santo Rosario, el arma espiritual más poderosa que tenemos después de la Eucaristía y la cruz. El regalo que la misma Virgen María nos dio, la oración que ha cambiado el curso de la historia, que ha derrotado ejércitos, que ha convertido naciones, que ha salvado incontables almas del infierno. Y hoy quiero revelarte algo que puede transformar completamente tu vida espiritual, algo que muy pocos sacerdotes enseñan porque se ha perdido en nuestra época moderna. Los errores que absolutamente nunca debes cometer con tu rosario, los usos incorrectos que están bloqueando su poder en tu vida, las prácticas que, sin saberlo, están convirtiendo este sacramental sagrado en algo casi inútil o incluso peligroso espiritualmente. Y déjame comenzar contándote algo que me dejó helado hace años y que me abrió los ojos de manera definitiva sobre esta realidad. Fui a visitar a una familia que estaba experimentando fenómenos extraños en su hogar. Opresión espiritual, pesadillas constantes, conflictos que surgían de la nada, una atmósfera de maldad que no podían explicar. Y cuando empecé a investigar, a hacer preguntas, a recorrer la casa, encontré algo que me impactó profundamente. En una de las habitaciones había un rosario, pero ese rosario estaba siendo usado de una manera completamente equivocada, casi sacrílega, que había convertido lo que debería ser protección en una puerta abierta para influencia demoníaca. ¿Qué estaban haciendo mal? Eso te lo voy a explicar en detalle. Pero primero necesitas entender algo fundamental que la mayoría de los católicos nunca aprendieron. El rosario no es simplemente un collar bonito, no es solo un símbolo cultural, no es decoración piadosa que cuelgas en el espejo retrovisor de tu auto sin pensar. El rosario es un arma espiritual de poder inmenso. Es un sacramental bendecido que participa del poder de Dios. Es un instrumento que los santos usaron para hacer milagros, que los exorcistas usan en batalla directa contra demonios, que la Virgen María misma nos entregó como defensa contra las fuerzas del infierno. Y, como cualquier arma poderosa, el rosario debe ser tratado con respeto, con reverencia, con conocimiento correcto de cómo usarlo. No puedes simplemente agarrarlo sin entender lo que tienes en las manos. No puedes tratarlo como un objeto común. No puedes usarlo de maneras que contradicen su naturaleza sagrada. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que el 99% de los católicos está haciendo, por ignorancia, por falta de enseñanza, porque nadie les explicó estas cosas que los santos siempre supieron, pero que se han perdido en nuestra época secularizada. Entonces, déjame explicarte, error por error, práctica incorrecta por práctica incorrecta, que nunca debes hacer con tu rosario y por qué, empezando con los errores más comunes y avanzando hacia los más graves, que pueden tener consecuencias espirituales devastadoras. El primer error que millones cometen: usar el rosario como joyería puramente decorativa, como un accesorio de moda sin significado espiritual real. Veo esto constantemente. Personas que llevan rosarios enormes, ostentosos, caros, colgados al cuello como si fueran collares de diseñador, que lo combinan con su ropa, que lo usan para verse piadosos o para hacer una declaración de estilo, pero que nunca rezan el rosario, que ni siquiera saben rezarlo, que lo tratan literalmente como decoración. Y déjame ser claro, el rosario no es joyería. La Iglesia tradicionalmente ha desaconsejado llevar el rosario colgado al cuello como collar, precisamente porque puede llevar a esta trivialización, a tratar como ornamento algo que es instrumento de oración. Si vas a llevar un rosario contigo, llévalo en el bolsillo, en tu bolso, en un lugar donde esté disponible para rezar cuando lo necesites, no exhibido como si fuera una declaración de moda. Y hay algo más profundo aquí. Cuando tratas el rosario como decoración, cuando lo reduces a símbolo cultural vacío, estás profanando algo sagrado. Estás tomando un objeto bendecido que fue consagrado para uso espiritual y lo estás convirtiendo en algo mundano, trivial. Y eso no solo es irrespetuoso, es espiritualmente peligroso, porque estás rechazando la gracia que ese sacramental podría traer a tu vida. Estás despreciando el regalo que la Virgen María te dio. El segundo error gravísimo:
Usar rosarios que no han sido bendecidos apropiadamente o que fueron bendecidos por personas sin autoridad para hacerlo. He visto personas que compran rosarios hermosos en tiendas, en mercados, incluso por internet, y los usan inmediatamente, sin llevarlos nunca a bendecir por un sacerdote. O peor aún, que alguien sin autoridad eclesiástica, algún líder de grupo de oración, algún sanador autoproclamado, les dice que lo ha bendecido y ellos creen que es suficiente. Pero necesitas entender algo: un rosario sin bendición sacerdotal es solo un objeto. Son cuentas y una cruz de metal o madera. Nada más. No tiene poder espiritual especial. No es un sacramental en el sentido pleno. Es cuando un sacerdote válidamente ordenado pronuncia la bendición formal sobre el rosario, hace la señal de la cruz, lo rocía con agua bendita, que ese objeto queda consagrado, apartado para uso sagrado, convertido en canal de gracia. Y solo un sacerdote católico en comunión con la Iglesia tiene autoridad para hacer esa bendición. Efectivamente, un laico, por más piadoso que sea, no puede bendecir sacramentales. Un ministro protestante no puede bendecirlos porque no tienen el sacramento del orden. Un sanador de la nueva era definitivamente no puede bendecirlos. Y si intentan hacerlo, pueden estar, de hecho, contaminando el objeto con influencias espirituales oscuras. Entonces, si tienes un rosario que compraste y nunca fue bendecido, llévalo a tu parroquia, pídele al sacerdote que lo bendiga con la bendición formal. Y si alguien que no es sacerdote católico te dice que bendijo tu rosario, sospecha, porque probablemente no tiene validez esa bendición, y puede incluso ser peligrosa si esa persona está involucrada en prácticas esotéricas. El tercer error que muchos cometen sin darse cuenta: mezclar el rosario católico con prácticas de otras religiones o con esoterismo, pensando que pueden potenciar su poder o darle energía adicional. He visto personas que llevan su rosario junto con amuletos de otras tradiciones, que lo cargan energéticamente bajo la luna llena, que le hacen rituales de nueva era, que lo combinan con cristales, que lo ponen en altares mezclados con objetos de santería o de religiones orientales. Y esto es gravísimo. Esto es profanación directa de un objeto sagrado. Esto es mezclar luz con oscuridad. Esto es abrir puertas a influencias demoníacas mientras piensas que estás potenciando algo espiritual. El rosario es católico, es cristiano. Su poder viene exclusivamente de Jesucristo a través de la intercesión de la Virgen María. No necesita ser cargado con nada, no necesita rituales adicionales, no se combina con nada de otras tradiciones espirituales. Y cuando intentas mezclarlo, cuando le añades elementos de ocultismo o de religiones no cristianas, no estás haciendo el rosario más poderoso. Estás contaminándolo espiritualmente, estás abriendo puertas para que el enemigo entre, estás convirtiendo lo que debería ser protección en un punto de vulnerabilidad. Y si has hecho esto, necesitas confesarlo. Necesitas llevar ese rosario a un sacerdote para que lo exorcice y lo bendiga nuevamente. Necesitas renunciar explícitamente a todas esas prácticas sincretistas. El cuarto error común: tratar el rosario como amuleto mágico que funciona automáticamente, sin fe, sin vida espiritual, sin coherencia entre lo que profesas y cómo vives. Hay personas que llevan un rosario para protección, pero que no rezan, que viven en pecado mortal, que no van a misa, que no tienen vida sacramental. Piensan que simplemente tener el rosario en el bolsillo los va a proteger automáticamente de todo mal, como si fuera un talismán mágico. Y eso es superstición pura. Es malentender completamente cómo funcionan los sacramentales. El rosario tiene poder, sí, pero ese poder se activa con tu fe, con tu oración, con tu vida en gracia. No es magia que funciona automáticamente, independiente de tu estado espiritual. Es un canal de gracia que requiere tu cooperación, tu fe viva, tu intento sincero de vivir el Evangelio. San Pío de Pietrelcina, que tenía devoción profundísima al rosario y lo rezaba constantemente, decía: el rosario es el arma, pero hay que usarla. No basta tenerlo, hay que rezarlo. No basta llevarlo encima, hay que vivir lo que representa. Y si tu vida es una contradicción constante de los valores cristianos, si vives en pecado grave habitual, si no frecuentas los sacramentos, entonces el rosario que llevas no te va a proteger mucho, porque tú mismo estás abriendo puertas al enemigo con tu estilo de vida pecaminoso.
El quinto error gravísimo que veo constantemente. Usar el rosario en prácticas de adivinación, tratando de obtener respuestas sobre el futuro, haciendo rituales supersticiosos con él para conseguir cosas materiales, usándolo de maneras que se parecen más a magia que a la oración cristiana auténtica. He escuchado de personas que consultan el rosario para tomar decisiones, que hacen rituales específicos con cierto número de rosarios para atraer dinero, amor, trabajo, que lo usan como péndulo para recibir mensajes. Y todo esto es abominación. Es convertir un objeto sagrado de oración cristiana en instrumento de prácticas ocultistas. El rosario no es para adivinación, no es para magia, no es para manipular realidades espirituales según tu voluntad. Es para orar, para meditar en los misterios de la vida de Cristo y de María, para pedir intercesión, para crecer en virtud, para unirte más a Dios. Cuando lo usas de estas maneras supersticiosas, cuando lo conviertes en instrumento de tu voluntad egoísta en lugar de instrumento de sometimiento a la voluntad de Dios, estás profanándolo gravemente. Estás pecando contra el primer mandamiento, que prohíbe toda forma de superstición y magia, y estás invitando influencia demoníaca directa a tu vida, porque los demonios responden cuando invocas poder espiritual fuera de los canales legítimos que Dios estableció. El sexto error que muchos cometen por ignorancia: dejar que sus rosarios sean bendecidos por sacerdotes de dudosa ortodoxia, de sectas cismáticas, o peor aún, por personas que practican sincretismo religioso. No todos los que se visten de sacerdote son sacerdotes católicos válidos en comunión con la Iglesia. Hay grupos cismáticos, hay sectas que imitan el catolicismo, pero que están separadas de Roma. Hay iglesias independientes que ordenan sacerdotes sin autoridad real. Y una bendición dada por alguien sin autoridad válida no solo es inútil, puede ser activamente dañina si esa persona está involucrada en prácticas oscuras. He sabido de casos de rosarios bendecidos por personas que parecían católicas, pero que estaban mezclando catolicismo con santería, con espiritismo, con brujería. Y esos rosarios, en lugar de traer protección, se convirtieron en puntos de opresión espiritual. Entonces, sé muy cuidadoso con quien bendice tus objetos sagrados. Asegúrate de que sea un sacerdote católico real, en comunión con el obispo local, en una parroquia o institución legítima de la Iglesia. Si alguien ofrece bendecir tu rosario y no estás seguro de su legitimidad, es mejor no aceptar y llevarlo a tu propia parroquia, donde sabes que el sacerdote es legítimo. Séptimo error que veo con frecuencia alarmante: romper el rosario intencionalmente como parte de algún ritual, o peor, pisotearlo, quemarlo o destruirlo de otras maneras por enojo, por rechazo a la fe, o por participar en rituales satánicos que específicamente profanan objetos católicos sagrados. Y aunque esto parezca extremo, pasa más de lo que imaginas, especialmente entre jóvenes que se involucran en ocultismo, en satanismo, o que, en momentos de rebelión contra Dios, destruyen objetos religiosos. Y esto es sacrilegio gravísimo, es pecado mortal, es ofensa directa contra Dios y contra la Virgen María, porque ese rosario bendecido es objeto sagrado consagrado a Dios, y destruirlo intencionalmente es expresión de odio a lo sagrado. Es acto de rebelión espiritual que tiene consecuencias devastadoras. Y si tú has hecho esto, si en algún momento de tu vida rompiste un rosario por enojo, lo pisoteaste, lo destruiste intencionalmente o participaste en algún ritual donde se profanaban objetos católicos, necesitas confesarlo urgentemente. Necesitas arrepentirte profundamente. Necesitas pedir perdón a Dios y a la Virgen María y probablemente, necesitas buscar ayuda espiritual especializada, porque ese tipo de acciones pueden abrir puertas a opresión demoníaca. El octavo error común: dejar rosarios tirados, abandonados, tratados sin cuidado, como si fueran objetos comunes. Los encuentras en el piso del auto, mezclados con basura en cajones, sucios, rotos, olvidados en rincones. Y esto, aunque no es tan grave como la destrucción intencional, sigue siendo falta de respeto seria a un objeto sagrado. El rosario bendecido merece ser tratado con honor, con cuidado, con reverencia. Debe tener un lugar digno donde guardarlo cuando no lo estás usando. Una cajita especial, un lugar limpio y respetuoso junto con tu Biblia y otros objetos de devoción. No debe estar tirado donde puede ser pisado, ensuciado o perdido. Y si tu rosario se rompe accidentalmente,
no lo tires a la basura común. Un objeto sagrado que ya no sirve debe ser enterrado en tierra bendita o quemado respetuosamente y las cenizas enterradas, o llevado a la parroquia, donde pueden disponer de él apropiadamente. No va a la basura regular mezclado con desperdicios comunes. El noveno error que cometen, especialmente quienes están aprendiendo. Rezar el rosario mientras hacen otras actividades que son incompatibles con la oración. Convirtiendo el rosario en simple rutina mecánica, sin atención, sin meditación, sin verdadera oración. Veo personas que rezan el rosario mientras ven televisión, mientras navegan en redes sociales, mientras hacen múltiples cosas que capturan su atención y reducen el rosario a palabras vacías, pronunciadas de memoria, sin conexión con el corazón. Y sí, es posible rezar el rosario mientras haces ciertas actividades que no requieren mucha concentración. Caminar, hacer ejercicio simple, tareas domésticas repetitivas. Pero debe haber intención real de orar, de meditar en los misterios, de hablar con Dios y con María. No debe ser solo repetición mecánica de palabras mientras tu mente está completamente en otra cosa. El Padre Pío decía que es mejor rezar una decena con atención y devoción que 5 rosarios mecánicamente, sin prestar atención. La calidad importa más que la cantidad. Mejor un rosario rezado lentamente, meditando cada misterio, visualizando las escenas de la vida de Cristo, hablando desde el corazón, que 10 rosarios pronunciados rápidamente sin pensar en lo que estás diciendo. El 10º error gravísimo. Usar el rosario como instrumento de juicio, de separación, de orgullo espiritual, mirando con desprecio a quienes no lo rezan, usando tu devoción al rosario como razón para sentirte superior espiritualmente. He visto personas que presumen de rezar 15 rosarios diarios, pero que son duras, críticas, faltas de caridad con otros, que usan su devoción como arma de juicio. Y eso contradice completamente el espíritu del rosario, contradice todo lo que la Virgen María representa. El rosario debe hacerte más humilde, más caritativo, más parecido a María, que era toda dulzura, toda misericordia, todo amor. Si rezas mucho el rosario, pero sigues siendo orgulloso, crítico, duro con otros, entonces algo está muy mal. Entonces estás usando el rosario incorrectamente, entonces necesitas revisar tu corazón y tu intención. El 11º error que cometen algunos por confusión doctrinal. Darle al rosario o a María un lugar que solo corresponde a Dios, cayendo en lo que se llama marianismo excesivo, que puede rayar en idolatría. Hay personas que hablan más de María que de Jesús, que rezan más a María que a Dios, que parecen poner a María al mismo nivel que Dios o incluso por encima. Y esto es desviación seria. María es la criatura más excelsa, la más santa, la Madre de Dios, nuestra Madre espiritual, nuestra intercesora poderosísima, pero sigue siendo criatura, no es divina, no es Dios, no puede hacer nada por su propio poder, sino solo por la gracia de Dios que actúa a través de ella. Y el rosario, aunque es oración mariana, está centrado en Cristo. Cada misterio es un evento de la vida de Cristo. Cada Ave María menciona a Jesús. El punto no es solo honrar a María, sino ser llevado por ella a su Hijo. Entonces, reza el rosario con devoción a María. Sí, pero siempre recordando que María te lleva a Jesús, que su papel es maternal, intercesor, que ella misma diría lo que dijo en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. María siempre apunta a Cristo, nunca a sí misma. El 12º error. Creer que el rosario te protege de las consecuencias de pecados que sigues cometiendo voluntariamente. Creer que puedes vivir en pecado grave y el rosario te va a salvar mágicamente. He escuchado personas que dicen: yo vivo como quiero, porque rezo mi rosario diario y eso me protege, o que piensan que, porque la Virgen prometió salvación a quienes rezan el rosario fielmente, pueden seguir pecando sin arrepentirse y van a ir al cielo de todos modos. Y esto es malentender completamente las promesas del rosario. Sí, hay promesas hermosas asociadas al rosario, promesas de que quien lo rece con fe y devoción recibirá gracias, protección especial, incluso asistencia en la hora de la muerte. Pero esas promesas no cancelan tu responsabilidad de vivir rectamente, de evitar el pecado, de arrepentirte cuando caes, de buscar la santidad. El rosario no es excusa para pecar, es arma para vencer el pecado. Es ayuda para crecer en virtud, no licencia para permanecer en el vicio.
Y si lo estás usando como seguro de vida espiritual mientras vives en pecado mortal habitual, estás engañándote terriblemente. Estás tentando a Dios y estás en grave peligro de condenación eterna, porque la misericordia de Dios no se puede presumir, no se puede manipular. El 13º error: abandonar el rosario cuando sientes que no funciona, cuando no recibes inmediatamente lo que pediste, cuando no ves cambios rápidos. La gente moderna quiere resultados instantáneos en todo, incluso en la vida espiritual. Rezan el rosario por un problema durante una semana, no ven solución inmediata y lo abandonan diciendo, no sirve. Pero la oración no funciona así. El rosario no es máquina expendedora donde metes tu oración y sale inmediatamente lo que pediste. Es relación con Dios a través de María. Es proceso de transformación. Es siembra que requiere tiempo para dar fruto. Santa Mónica rezó durante 17 años por la conversión de su hijo Agustín. 17 años de rosarios, de lágrimas, de súplicas. Y finalmente Dios respondió con una de las conversiones más grandes de la historia. Entonces, persevera. Sigue rezando aunque no veas resultados inmediatos. Sigue confiando aunque parezca que nada cambia, porque estás acumulando gracia, estás moviendo el cielo, estás sembrando semillas que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios, no necesariamente en el tiempo que tú quieres. El 14º error gravísimo: mezclar el rosario con drogas, con alcohol, con estados alterados de conciencia, pensando que vas a tener experiencias espirituales más profundas. He sabido de personas, especialmente jóvenes, explorando espiritualidad, que rezan el rosario bajo efectos de marihuana, de hongos alucinógenos, de otras sustancias, buscando experiencias místicas. Y esto es profanación terrible. Es mezclar lo sagrado con lo profano de la manera más grotesca. Es abrir tu mente a influencias demoníacas mientras piensas que estás teniendo encuentros divinos. Las experiencias espirituales auténticas vienen de la gracia de Dios en un alma sobria, vigilante, en sus cabales. Las experiencias que vienen de drogas son ilusiones en el mejor caso y engaños demoníacos en el peor. Y, además, estás profanando el rosario usándolo en ese contexto. Estás mezclando oración sagrada con intoxicación voluntaria, que es pecado. Estás creando una mezcla espiritualmente tóxica que puede tener consecuencias devastadoras. Si has hecho esto, confiésalo urgentemente. Deja las drogas completamente. Busca ayuda si tienes adicción y no vuelvas a mezclar jamás lo sagrado con sustancias que alteran tu conciencia. Y el 15º y último error que quiero mencionar, tal vez el más común de todos: tener un rosario, pero nunca rezarlo, dejarlo olvidado durante meses o años. Tratarlo como reliquia familiar o recuerdo sentimental, pero no como lo que realmente es. Un arma espiritual que debes usar diariamente en tu batalla contra el pecado, contra el mundo, contra el demonio. Tienes en tus manos literalmente el arma que María te dio para vencer en la guerra espiritual que estás librando cada día, aunque no la veas. Tienes el instrumento que santos usaron para hacer milagros, que el Papa León XIII llamó el arma más poderosa para luchar contra el enemigo, que exorcistas usan en batalla directa contra demonios porque saben su efectividad. Y lo dejas en un cajón sin usar, lo reduces a decoración, lo ignoras día tras día. Eso es como un soldado en guerra que tiene el arma más poderosa, pero la deja en su mochila sin usarla mientras es atacado por el enemigo. Es desperdicio trágico, es negligencia espiritual que te está costando bendiciones, protección, gracias que podrías estar recibiendo. Entonces, mi reto para ti hoy es este. Comprométete a rezar el rosario diariamente, al menos una decena si no puedes el rosario completo al principio, pero hazlo todos los días con fe, con atención, con el corazón abierto, y verás cómo tu vida espiritual se transforma, cómo crece tu paz interior, cómo disminuyen las tentaciones, cómo aumenta tu amor por Dios, cómo María te va guiando suavemente, pero poderosamente, hacia su Hijo. Y ahora déjame darte instrucciones positivas sobre cómo si debes tratar y usar tu rosario correctamente, porque no basta evitar los errores, necesitas saber las prácticas correctas. Primero, asegúrate de que tu rosario esté bendecido por un sacerdote católico legítimo. Si no estás seguro, llévalo a tu parroquia y pide que lo bendigan con la oración formal de bendición de objetos religiosos. Segundo, trata tu rosario con reverencia.
Guárdalo en lugar digno cuando no lo uses. Si se rompe, repáralo si es posible o dispón de él respetuosamente. No lo dejes tirado. No lo trates como objeto común. Tercero, úsalo para su propósito. Rezar. No como decoración, no como amuleto, no para prácticas supersticiosas, sino para orar, meditar en los misterios, crecer en virtud. Cuarto, rézalo con atención, lentamente si es necesario, meditando en cada misterio, visualizando las escenas de la vida de Cristo, hablando desde el corazón, no solo repitiendo palabras mecánicamente. Quinto, combina tu devoción al rosario con vida sacramental. Misa, confesión, comunión frecuentes. El rosario es poderosísimo, pero trabaja mejor cuando tu vida espiritual completa está activa, cuando estás creciendo en santidad, cuando estás evitando el pecado. Sexto, comparte el rosario con otros. Reza en familia, forma grupos de rosario, enseña a tus hijos, evangeliza con esta devoción. María prometió gracias a quienes propaguen el rosario, a quienes lo enseñen a otros. Séptimo, cuando reces el rosario, pide intenciones específicas. Ofrécelo por personas concretas, por situaciones particulares. No solo lo recites como rutina. Hazlo oración activa, intercesión poderosa. Y octavo, confía en las promesas del rosario. María prometió a Santo Domingo y a todos quienes lo recen fielmente. Protección especial, gracias abundantes, conversión de pecadores, perseverancia final, asistencia en la hora de la muerte. Cree estas promesas, aférrate a ellas, vive con la confianza de que María cuida especialmente a sus devotos del rosario. Y ahora, si este mensaje te ha abierto los ojos y te has dado cuenta de errores que estabas cometiendo, te pido que actúes. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo verdades que fortalecen tu fe. Dale like para que más católicos descubran estos errores que están cometiendo sin saberlo y que están bloqueando las bendiciones del rosario en sus vidas. Y, sobre todo, comparte este mensaje. Compártelo con tu familia, con tu grupo de oración, con tu comunidad parroquial, porque hay millones de católicos cometiendo estos errores por ignorancia, tratando el rosario incorrectamente, perdiendo bendiciones, incluso abriendo puertas espirituales peligrosas sin darse cuenta. Y tú puedes ser instrumento de educación, de corrección fraterna, de enseñanza que salva almas y transforma vidas. Y te dejo con esta verdad final. El rosario es regalo de María, es arma que ella te da para vencer en la batalla espiritual. Es medio poderosísimo de gracia que puede cambiar tu vida, convertir a pecadores, salvar almas del infierno, traer paz a tu hogar, proteger a tu familia, pero solo si lo usas correctamente, si lo tratas con reverencia, si evitas los errores que la mayoría comete por ignorancia. Entonces, toma en serio lo que has aprendido hoy. Corrige lo que necesites corregir y comienza a experimentar el poder verdadero del Santo Rosario en tu vida. Que María Santísima, Reina del Santo Rosario, te bendiga, te proteja y te lleve siempre más cerca de su Hijo Jesús. Amén. M.